Bien, bueno, ya se comenzó a grabar. Como hemos dicho ya, no sé si ustedes han ingresado a la plataforma. Ya tenemos prácticamente eh, todas las clases incorporadas con los temas que se plantearon como ejes principales. Si bien es cierto que no se agotan los temas, porque la verdad es que tenemos muchísimo. Tenemos que admitir a todos. Tenemos realmente muchísimos más temas para conversar, pero es un primer curso, una primera conversación, como les decía en las otras clases. Y ahora vamos a hacer un repaso un poco de lo que es la adopción, ¿no? Y luego tenemos también en la plataforma, dentro de los 4 módulos que se han planteado, 5 módulos ya con los testimonios y las sentencias que vamos a comentar, ¿no es cierto?, los temas principales de esta institución. ¿Les ha quedado alguna duda de lo que hemos visto con anterioridad? Si ustedes han ingresado a la plataforma, han podido ingresar. ¿Están todas muteadas o me parece? Sí. A ver si acá tengo. Ahí estamos. ¿Alguien tuvo alguna dificultad? Bueno. Bueno, dentro de lo que nos hemos planteado para ver en esta tarde, justamente es el tema de la adopción, pero fundamentalmente a la luz, como ustedes ven ahí en la pantalla, de los derechos humanos. Vamos a ver acá, desde el principio, ahí estamos. ¿Se ve en la pantalla? Bueno, nosotros ya hemos visto dentro de lo que es toda la dinámica del curso, lo que es la adopción, la función social, porque realmente ustedes cuando ingresan, ¿no es cierto? Muchas veces habrán visto por televisión donde hacen convocatorias generales, públicas, para poder darle a cada niño, a cada niña, ¿no es cierto?, que no tiene la posibilidad de crecer con su familia, que han tenido vulneraciones reiteradas muchas veces y años de institucionalización, a veces, como digo, en lugares cerrados, pero en otras oportunidades, en lugares donde realmente han estado en familia, que también a veces es muy doloroso, porque están dentro de lo que es una familia de acogimiento, estas familias solidarias, cada provincia tiene su propio nombre, tienen realmente la posibilidad, ¿sí?, de dar familia, de dar amor. Y muchas veces ese amor se convierte en algo duradero, porque, bueno, llevan mucho tiempo dentro de lo que es esa familia y tienen luego, ¿no es cierto?, ese momento de crisis, de conflicto, cuando ese niño o niña vuelve a su familia o bien vuelve a quizá una institucionalización. Van a ingresar gente, por más que dado el, el ingreso libre, pero de todas maneras parece que en algunos casos no pueden entrar, así que por eso le estoy dando el ingreso y bueno, ya seguimos presentando. Entonces, como dijimos recién, hola Luis. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Pudieron entrar sin problemas? Que yo les diera porque hay algunas personas que ya están inscritas, entonces ya pueden ingresar totalmente libre, lo hemos puesto a la reunión, pero en algunos casos no se da. Así que por eso, por ahí se demora, porque yo estoy presentando y al presentar no se puede dar admisión. Así que bueno, espero que los demás ya puedan ingresar y así no tenemos que estar cortando. Bien. Ya tenemos todos los invitados. Perfecto. Bueno, como estábamos diciendo y estábamos presentando, trataba esta vez de que cuesta un poco nuevamente ponerse a presentar, pero a mí me gusta mucho porque es la manera en que vamos acotando el tema y vamos interesándonos de lo que estamos trabajando. Entonces, como les decía recién, dentro de lo que es la función, lo que nosotros tenemos como parámetro y como deseo, y como que siempre lo hemos también, ¿no es cierto?, manifestado, que los derechos humanos son los que se respetan cuando un niño, niña o adolescente, ¿no es cierto?, es ingresado o es incorporado a una familia. Y precisamente la adopción, como bien dice la pantalla, no es una búsqueda de hijos para padres, sino la restitución del derecho del niño, niña o adolescente a tener una familia. Entonces, al ser una institución de derecho natural, como decimos, nace este beneficio
que es exclusivo de niños, niñas y adolescentes. En un principio, ¿por qué decimos que es exclusivo? Y puntualmente porque de lo que se trata es de una institución de protección. Y solamente en algunos casos la legislación, tanto en la Argentina como en otros países latinoamericanos, da la posibilidad de incorporar a una familia a un mayor de edad. Generalmente son personas menores de edad y no emancipados, o sea, no casados, ¿sí? Pero hay casos puntuales en que la legislación ha querido ampliar, ¿no?, el margen de edad, y no ya como una institución para proteger, sino para convalidar una situación que está dada en la familia. O sea, cuando un niño, niña o adolescente, cuando se hace mayor de edad, pero ha estado en esa familia en calidad de hija o hijo, ¿sí?, con un aparente estado de familia, la adopción se puede brindar, aunque sea mayor de edad, para convalidar esa situación que realmente se ha tenido durante un tiempo largo de esta vida. Entonces la justicia valora y evalúa si realmente ha tenido estado de hijo, como se llama en derecho, y entonces le da la posibilidad, aunque no sea un niño, como bien dice acá la pantalla, darle para un niño es convalidar la situación de una persona mayor de edad, pero que ha vivido cuando era menor de edad en esa familia como un niño protegido, ¿no es cierto?, y en esa calidad de hijo. ¿Y por qué hablamos del carácter subsidiario de la adopción? Y justamente porque procede cuando la familia biológica de origen no puede cumplir este rol y los derechos han sido vulnerados. ¿Por qué decimos esto? Es como que se rompe ahí ese lazo, ese vínculo, como ustedes ven en la pantalla. ¿Y por qué se da? Y los tenemos nosotros en la legislación argentina, justamente en las medidas de protección excepcional. Cuando una familia no puede darle a un niño o niña o está con negligencia, ¿no es cierto? O quizá por negligencia en el trato o por tener algún tipo de conducta abusiva, violenta, entonces es negativo para el desarrollo, que es lo que se pretende de un niño o niña, que siga en ese ambiente que es nocivo. Entonces, se toma una medida de excepción que muchas veces se puede convertir en una medida definitiva, y entonces se declara la adoptabilidad de este niño, niña o adolescente y se lo incorpora, ¿no es cierto?, a través de este procedimiento a una familia. O también puede suceder, ¿no es cierto?, que con el tiempo la familia de este niño, niña o adolescente retome sus obligaciones, haga, sea incorporado en algún programa o algún tratamiento y este niño o niña puede volver. Entonces, siempre procede cuando esta familia no puede hacerse cargo. Pero lo que sí vamos a ver y vamos a reseñar en todo este curso es que tenemos que brindar este derecho de manera adecuada y en el tiempo y en el plazo que se merece el niño o niña. Porque en muchos casos, a los fines de esperar esa vinculación o revinculación con esta familia biológica, el niño o niña permanece privado de familia o, como dijimos recién, esta institución hace que muchas veces el niño o niña sea incorporado quizá a una familia o de acogimiento, de cuidado, y cuando permanece demasiado tiempo, luego también esto, si bien en un principio es beneficioso, se convierte en algo pernicioso porque al dejar pasar los años se crea un vínculo afectivo que en muchos casos, sabemos, incluso se han publicado algunas sentencias, queda luego como definitivo de adopción porque el niño o niña está tan acostumbrado a esa familia y ya sería este vínculo afectivo, socioafectivo, ¿no es cierto? Si se corta va a ir atentando contra este interés superior. Algo que no quiere la ley, porque la ley argentina puntualmente dice que cuando una persona no está inscrita en el registro único, dice el Código Civil, en el registro de adopción no puede adoptar. Es más, algunos programas, como en Mendoza tenemos el programa Creo y hay otros tantos programas de familias solidarias en Argentina, justamente uno de los requisitos es firmar que no va a querer apropiarse de esa criatura, que no va a querer adoptar esa criatura. Y es más, en algunos también tienen requisitos como que tienen que tener hijos, ¿no es cierto? Y aparte, esas evaluaciones que tienen que hacer estas familias para realmente garantizar que cuando llegue el momento de la desvinculación, que como digo, lamentablemente falta mucha perspectiva de infancia y los niños y niñas crecen y pasan años a veces o institucionalizados o con familias de acogimiento y esto les produce un doble sufrimiento. El primero, bueno, cuando es desvinculado de su familia biológica. El segundo es desvinculado de su familia de cuidado y luego, ¿no es cierto?, a veces tener una buena vinculación precisamente por este tema. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno,
o algún aporte, siempre estamos en una actitud, ¿no es cierto?, de intercambio. Y el Estado tiene el rol tan importante que es prevenir, por eso debe asistir a la familia, debe tener programas, justamente la ley mendocina prevé esto. Sí, yo quería preguntarle algo a Elizabeth. Sí, ya Elizabeth, te escucho. Entonces dice que tienen que tener programas. La ley 9139 de Mendoza, que tiene que haber programas de asistencia a la familia para poder lograr este cometido. Sí, la escucho. Yo quería preguntar, ¿qué tal? Yo quería preguntar justamente de eso, porque lo que veo es que hay muchos programas que son tipo programa abrazar, acoger, no sé demás qué nombres que tienen, que muchos piden como que no estés inscripto o que no tengas intención, que está bien, me parece lógico, pero yo me pongo a pensar, ¿no?, en esos niños, o sea, y en porque en esa familia y en esos niños, o sea, en esa familia que tengo un caso de una conocida que estuvo muchos años, y después sí se fue, y, o sea, no puedo terminar como de entender cuál es el propósito de brindarle un niño a una familia para que tenga todo su entorno, en lugar de decir, agarro familias del listado que estén, las evalúo durante 1 o 2 años y después, si tiene intención de adoptar y va todo bien, ese niño se queda. Si no, bueno, se buscar otra familia. Pero digo, es como que... Genial esto que me está diciendo, porque eso es lo que proponemos en muchos casos. O sea, yo cuando trabajaba, porque bueno, mi interés en la adopción surge desde el año 96, no sé de cuántos años vamos a cumplir, creo que, no sé, 30, no sé, o más, o 40, ya ni sé. Pero precisamente era esto, ¿no? De tener familias inscritas en el registro, y son familias que realmente, y cuando hay un caso, no de un niño que es muy posible que lo haga sobre pero hay niños recién nacidos abandonados, o niños que han tenido problemas gravísimos, y que sabemos que es muy difícil que puedan retornar. Entonces lo que yo hacía era hablar con las personas que estaban en la lista, por orden, ¿no es cierto?, por supuesto, estricto, no estricto en cuanto al tiempo, sino estricto en cuanto a qué es lo que quiero. Porque también por ahí hay un error. Ah, no, sos primera, pero yo quiero un chico grande. Ah, no, pero vos sos la primera que tenés que llevar este que está acá. Y eso ha pasado, lamentablemente, en Mendoza ha pasado. Entonces, el tema era hablar y decir, bueno, mire, esta es la situación del niño o niña. ¿Usted está dispuesto a darle a esa familia, a ese hogar? Porque hay niños incluso que nacen prematuros o con graves problemas de salud y necesitan una familia, y a veces no existe el programa. Y entonces hablaba y decía, mire, acá ¿quién va a sufrir? Porque hay mucha, por la perspectiva de infancia que yo siempre hago hincapié, hay mucha perspectiva adultocentrista que dice, no, pobre gente, ¿cómo va a sufrir si le sacan el niño? Pero no pensamos en ese niño cómo sufre en una institución o cómo sufre en otra familia que nunca lo va a poder asumir durante años, a veces lamentablemente demora. Entonces lo que yo hacía y lo que también propongo en mis escritos, ¿no es cierto?, y en estas pequeñas clases o capacitaciones que hacemos, es lograr un equilibrio. Entonces, en estos casos, si uno prepara a las familias y realmente lo hacen con amor y dice, mire, este niño es posible que esa mamá recomponga o esa mamá vuelva o quiera, pero ¿a quién le hago daño yo si eso la desvinculo? El niño va a ir de una familia quizá a otra, y hay que evaluar muy bien cuando vuelve a la familia biológica, si no va a volver a repetirse la situación de vulnerabilidad, porque muchas veces hay mucho encono con algo que no sea biológico, y entonces, bueno, no, lo tengo que llevar. Pero de todas maneras hacemos un trabajo equilibrado, hablando, esta familia le va a dar el amor, y si se convalida la situación, va a quedar con esa familia. Y realmente, si no fuera así, que no son la mayoría de los casos, son, creo yo, muy pocos y contados casos, volverá con la familia biológica, y esta familia podrá ser de padrino, lo que sea, pero de todas maneras aquel que va a sufrir quizá y más es la familia, que si es para evitar el sufrimiento, las familias de acogimiento también lo sufren cuando se desvincula. Pero en este caso, permanecería el niño o niña con la familia que lo tuvo quizá en momentos desde el nacimiento, que también es uno de los temas que vamos a tratar hoy, es el tema de no esperar esos 45 días, a veces, como ha pasado en Mendoza, en un hospital, ¿no?, o en una institución, cuando más el niño o niña necesita de ese acogimiento, de ese cariño y de esa, digamos, entorno familiar, porque ha estado muy protegido en una panza y luego sale a la luz y se encuentra solito. Yo he visto chicos en casa cuna
lamentablemente, donde he estado en un cochecito y digo, ¿pero qué pasa con este niño? No, es que es prematuro, por eso está así. Pero, y un prematurito que realmente merecería estar así abrazado, ¿no? Para poder crecer y desarrollarse y tener todas sus habilidades después garantizadas. Muchas veces en los hogares, porque no tienen toda la suerte de ir quizá con una familia, tenemos, ¿no es cierto?, estas situaciones de doble abandono, ¿sí? Entonces me parece muy buenísimo su aporte porque creo que es lo que deberíamos propiciar. No es que borremos el programa, pero sí hay casos puntuales en que podemos recurrir a la lista, y yo lo he hecho, y después son casos que se han convalidado, ya el chico ha crecido con esa familia y no sufrió la desvinculación. Y realmente, como digo, yo he hablado a veces con jefas o directoras de registro, me dicen, no, porque la gente grande, no, porque no quiere, no, porque pobres, y no es pobre. Acá lo único que tenemos que priorizar cuando hablamos de adopción es al niño, a la niña o al adolescente. Los adultos tenemos que, somos seres humanos, tenemos sentimientos, pero tiene que priorizarse lo que está pasando con ese niño o esa niña. Por eso hablo de esta obligación importantísima del Estado de asistir a la familia, pero ya no puede ser. ¿Alguien levantó la mano o alguien quiere entrar? Sí, doctora, ¿cómo le va? Acá Marcela Bueno. Jacuzán, Sí, sí, ¿cómo está? licenciada Marcela Jacuzán, ¿cómo está? ¿Cómo No, anda? no, no, que Mi acuerdo querida. totalmente, sobre todo, cuánto tiempo, sobre todo en relación a los niños más pequeños, me parece que hay, bueno, yo he estado acompañando a varias familias y un caso en particular de un vientre de consumo sistemático durante mucho tiempo, en donde, bueno, ahí sabemos que hay serias fallas en los equipos técnicos, lamentablemente por falta de recursos. Bueno, este es un caso de la Valle particularmente, ya con una mamá que venía con un vientre de consumo, o sea, con 2 medidas de excepción y un consumo sistemático hace más de 20 años. Entonces acá el tema sería el siguiente. eh, ¿Cómo se hace con esa mamá cuando desde los efectores no se lleva un control, no se tiene en cuenta el antecedente de la mamá y por otra parte no se le hace el control al niño, ni siquiera el examen toxicológico para que en el primer tiempo de vida se haga todo lo necesario para que esa criatura no tenga efectos por haber transitado durante todo el embarazo en un vientre de consumo sistemático, consuma la cocaína? Que nosotros sabemos que lo que genera, o sea, que durante el primer año de vida es fundamental, los primeros meses de vida son fundamentales para hacer ese tratamiento. No solamente no se va, o sea, se queda con la mamá que sigue consumiendo, sino que además hay fallas serias que obviamente no culpo a los profesionales porque estamos todos como viendo cómo desguazan las instituciones. Por un lado eso, y por otro lado, ¿qué posibilidades hay o existirían de que el niño ya entre en situación de adoptabilidad desde más pequeño, quizás en estos Es que casos? precisamente de eso, bueno, nos estamos adelantando a lo que estamos hablando, pero es que es real. Sí, Si nosotros vamos con perspectiva de infancia, desde el primer momento en que nace la criatura, por eso también más atrás vamos a ver ese tema, tenemos que lograr que sea vinculado, a vinculación anticipada se llama, porque el exacto. exceso ritual no es compatible con el derecho de familia. Ujú, Tiene que ser dinámico, tiene que ser flexible y sobre todo con perspectiva de infancia. Entonces, usted lo vincula, como dije recién, no va, vuelve la mamá, bueno, pero hay exacto. casos en que ha habido años, años de espera, o bien un año más, cuando, ¿qué es lo que les he enseñado, o ustedes saben, abogados o no, cuando se puede privar de responsabilidad parental? Cuando uno atenta contra los derechos del Sí, niño o niña. Una persona que no se cuidó en el embarazo, por más problemas, conflictos que tenga. Se sabe que la droga es negativa, el alcohol es uno de exacto. los que más perjuicios causa y también, ¿no es cierto?, otro tipo de sustancias que, bueno, no vamos a mencionar hoy, el cigarrillo, ¿no?, que es una Sí. droga, digamos, legal, pero esa madre que no cuidó, que luego tuvo, que sabe, porque la revisaron y todo, que no debe y sigue, ¿qué está priorizando? Su bienestar, su deseo, digamos, su disfrute y no a la criatura. Entonces, hay motivo Ujú, para que ese niño pueda vincularse a una familia que lo quiera. No quiere decir con esto que no valoremos a esa mamá, pobre señora, habrá tenido sus conflictos, seguramente que ha estado internada también, quizá también tuvo el destino de su hijo, y nadie hizo nada para que ella tuviera vida distinta. Yo siempre me acuerdo de un caso de una mamá, que lo cuento porque para mí fue realmente un hito, en el sentido de que, bueno,
ella era una persona que no tenía un buen no tenía trabajo, o sea, dedicaba a ejercer la prostitución, pero no era ese el problema, sino que había dejado a su niño abandonado y no lo podía cuidar. Y ella también consumía, o sea, tenía una vida bastante desordenada. Entonces, aunque como lo había abandonado, hay una privación de responsabilidad parental, porque yo aplicaba estrictamente el anterior Código Civil y ahora el nuevo Código Civil y Comercial también lo prevé como causal de privación de responsabilidad parental. Entonces, hablamos con ella, estuvo y se enojó mucho porque yo en principio no le privé, pero sí hice el niño quedó a disposición del tribunal porque ella lo había abandonado en la casa de un vecino que ni conocía, lo dejó 2 meses y la familia ya no lo quería tener. Entonces, bueno, lo traen al tribunal, ella nos hizo cargo y luego que yo tomé la medida, vino a verme, primero se fue muy enojada, por supuesto, yo he tenido, ¿no es cierto? Pero es nuestra tarea, muchos introperios a veces cuando uno toma una medida, pero uno tiene que hacerlo por la criatura, no que nos quieran, sino que nosotros cumplamos con nuestra tarea. Y así fue que luego volvió y me vino a dar las gracias. Y me dijo, doctora, vengo a dar las gracias porque si alguien conmigo hubiera hecho lo que usted hizo ahora con mi hijo, a mí me habría salvado la vida. O sea, como que Sí, ella reconocía que no iba a poder hacerse cargo, pero que esa cuestión, ese mandato social de, bueno, no lo vas a abandonar, bueno, tengo que pelear. ¿Cuántas veces las defensoras oficiales apelan a la medida de adoptabilidad aunque los padres no digan nada? Porque tienen la obligación de apelar y sí, reclamar la vinculación adoptiva. ¿En qué están pensando cuando hacen ese tipo de apelaciones o, ¿no es cierto?, de actuaciones del Ministerio Popular, del Ministerio Público? O sea, siempre con una perspectiva de adulto y no la perspectiva de qué pasa con ese niño o qué está sintiendo ese niño. Por eso me parece tan importante que eso lo tengamos en cuenta y lo podamos realmente reflexionar en este curso, en este día, ¿no es cierto? Que la verdad, esto es lo que tenemos que tratar de convencernos a nosotros mismos que tiene que ser. perfecto. Por- Gracias, gracias, doctora. no, gracias a usted por la contribución y la verdad que todo lo que dicen es realmente muy importante porque ustedes trabajan el tema y es lo que tratamos de hacer, de buscar soluciones a lo que ya sabemos y ya sabemos las soluciones también un poco, ¿no? Pero Exacto, lo que sí. tenemos que tratar de ver es de que esto se patentice en las personas que toman las decisiones. Entonces, Exacto. el interés superior es la norma máxima, lo decimos siempre o no, es Sí, lo tal máximo, cual. es lo que tenemos que, la perspectiva de infancia. Pero cuando tenemos que resolver, ay, pobre señora, bueno, le damos una oportunidad. Hay un niño, qué sé yo, que a lo mejor está internado más de un año, con todo, un niño fruto, ¿no es cierto? Quizás de una mala conducta de su mamá, se toma una medida excepcional porque estaba con consumo, con droga en sangre, con muchísimos problemas de salud. Ella no se iba a poder hacer cargo, le dejó de drogarse, tenía aparte otros tantos niños en situación difícil. Y sin embargo, luego promete que va a cambiar. Ay, bueno, hay que darle la oportunidad. ¿Y al niño cuándo le damos la oportunidad? ¿Por qué no le dimos a ese niño la oportunidad después de más de un año de estar en esa situación con una familia que lo contiene, que no es la que lo va a adoptar, sino la familia cuidadora? Pero hubiera sido muy bueno, como bien dijo recién nuestra compañera Elizabeth, que estaba bueno si en ese momento quizá hubiera estado con una familia que lo va a adoptar, y ya tiene, ¿no es cierto?, esa experiencia, ese cuidado que lo sacó de la crisis de salud que tenía, y sin embargo luego vamos a probar y ver que vuelva después de más de un año. ¿En qué estamos pensando ahí? ¿En esa mamá, en esos hermanitos, o en ese niñito que estuvo desvinculado, recién nacido, de quien lo tuvo en la panza, que encontró un hogar donde le dieron amor, cariño, salud, y ahora vuelve? Y si fracasa, volverá a estar nuevamente privado de medio familiar, internado en un hogar de sustituto, y muchos niños, no lo digo por este caso, sino por tantos, que transitan su vida de familia a hogares. O no creen ustedes. Han tenido también esta experiencia seguramente. Sí, Entonces, particularmente sí, 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 tal cual. O sea, se toma una medida, vuelve al hogar porque la mamá quizás dejó, por ejemplo, en el caso de en la falta de supervisión en la crianza, que es una negligencia severa por el consumo, vuelve al hogar, se encontró alguien en la familia extensa, vuelve a la casa, la mamá empieza a consumir de nuevo, se hace la denuncia, pasa que la abuela ya, por ejemplo, tiene otras criaturas más
Entonces ya no hay familia extensa, se busca una familia acogida, después como no hay familia acogida y además no se hizo, o sea, estuvo una cadena de situaciones, no se hizo el tratamiento específico al niño, entonces ese niño quedó con algún trastorno cognitivo porque ya empezó el colegio, entonces va a un hogar, Exactamente. el hogar Eso es otro tema importantísimo. sí, O sea, no, digamos, justo de lo que se trata, la responsabilidad parental o la persona que lo ejerza, es de lograr la formación, protección integral y el desarrollo. Y este desarrollo es el que se siente menoscabado y no llega a ser el adecuado cuando pasa o transita por estas situaciones. No solamente por el tema solamente del abuso de sustancias, sino por otra cantidad de carencias que quizá tuvo durante su embarazo y luego de nacido. Entonces, no se puede desarrollar y no tiene las mismas oportunidades que hubiera tenido si hubiéramos tomado la medida a tiempo. tal cual, exactamente. Entonces después vuelve con la mamá y después, y así, y va pasando de hogar. Yo, por ejemplo, particularmente este año, como para cerrar, me encontré, trabajo como hace 10 años con gente en situación de calle, y me encontré esta vez con muchos niños menores que se habían escapado, principalmente, bueno, hay un hogar acá en Mendoza, pero cantidad, y de muchas chicas que, bueno, nos quedaba otra muchas veces en la mayoría de los casos, pues los betis no se ocupan de situación de calle, de trabajar, no sé, con la anticoncepción, de buscar la manera de que se higienicen. O sea, es la única nos quedaba, porque realmente era esa desesperación también de salir del hogar. O sea, que hay toda una cadena de situaciones que van afectando el desarrollo y que van desde el vientre en adelante, que van afectando y es tal cual lo que usted dice. No, es así, es así. Así que me parece fundamental esto, ¿no? El mandato vinculante para los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, ¿no es cierto?, a través del órgano administrador, que es el que toma las medidas de protección, y el Poder Judicial, que es el que precisamente declara las adoptabilidades y luego vincula y luego hace el seguimiento, el de poner, como dice la pantalla, los derechos de los niños y niñas, ¿sí?, con mayor peso que los intereses de adultos. Cosa que en la práctica, lamentablemente, no pasa. Y por eso yo, aunque, bueno, han pasado muchos años desde que empecé con todo esto, sigo luchando por esto, ¿no? Para lograr un equilibrio y para lograr esta perspectiva respecto de las personas que están trabajando con estos temas. El artículo 3 lo dice, y ante el conflicto, lo dice también en la ley 26061, que ante un conflicto entre el derecho del niño y el del adulto, que sería en este caso la madre biológica, la familia biológica, padres que reconocen, estando en la penitenciaría, que tienen un hijo para salir y para que les den arresto domiciliario. O sea, los usan. Y realmente eso es lo que yo creo que es muy importante, que tenemos que tener en cuenta, de que no podemos hacer lugar a ese tipo de manejos. Siempre, si priorizamos el derecho del niño o niña o adolescente, no vamos a dejarnos llevar por este tipo de conductas, no nos vamos a dejar conquistar por este tipo, ¿no es cierto?, de manipulaciones o maniobras. Y respecto a la maternidad y a la autonomía de la voluntad, ustedes verán, aquellos que ingresen después a la plataforma MUD, que hicimos, es un tema que tratamos también en el segundo encuentro, de la madre o de la gestante. No toda gestante quiere ser mamá. Entonces es muy importante también este tema, ¿no?, de la perspectiva de género. Hablamos mucho de la perspectiva de género en cuanto a la mujer, el derecho a abortar, el derecho, por supuesto, a ser reconocida, el derecho a no ser víctima de violencia, pero muchas veces también la sometemos, sobre todo en los casos de embarazo, cuando quiere dejar a este niño en adopción, cuando desde el embarazo yo he atendido muchas madres o gestantes, ¿no?, que no quieren hacerse cargo o no pueden, y entonces nos cuentan su problema, y bueno, y todo esto hacía que tratáramos de contenerlas para perseverar si quiere maternar, pero si no, realmente es una elección, no es un destino ineludible como era hace años atrás. Y hay que diferenciar esta distinción entre gestar y dar vida, ¿no es cierto?, que es lo biológico, y el hecho de maternar, ¿no?, que es un rol social y afectivo. Entonces también está el derecho a no maternar. No podemos forzar la maternidad, porque esto violaría la integridad física y psíquica de la mujer. Pero tampoco esto es respetado. O sea, cuando una mujer en el embarazo dice, no quiero o no puedo, o sé que este niño lo quiero tener, no lo voy a matar, pero no me voy a hacer cargo, se la cuestiona desde lo social, los médicos, o sea, de enfermeras cuando va a tener hijos, un montón, no, tienes que darle a mamar, o la misma ley está diciendo que no pueden decidirlo hasta 45 días después de nacido. Entonces, esos 45 días
en que la señora tiene que ir, bueno, por supuesto que la ley, incluso Mendoza está regulado en el equipo interdisciplinario, se la puede escuchar, pero la decisión no se toma hasta ese momento y el niño queda en un limbo porque, bueno, no resuelve su situación. Y a la persona la obligan a ir, la están citando cuando en realidad, y no la toman, digamos, para hacer una protección desde el momento del embarazo. Yo cuando trabajaba en este tema puntualmente, cuando generé el equipo interdisciplinario de adopción, que tuve muchas reuniones con médicos, con psicólogos, la doctora Arias me acuerdo en ese momento, o sea, gente muy especialista, que incluso me decían cuando la persona que está gestando no se puede hacer cargo, pero tiene alguien que dice, bueno, cuando tengas yo te voy a cuidar, te voy a proteger, tu niño va a estar cuidado, no te voy a obligar a nada, podés resolver en ese momento lo que quieras, tenía un embarazo mucho más tranquilo y muchas veces evitaba esos embarazos, ¿no es cierto?, prematuros, esos nacimientos prematuros que también a veces eran, según los médicos, yo no soy médica, consecuencia quizá de esto, decir, bueno, me quiero sacar esto, y realmente ustedes saben que lo psicológico también tiene que ver con lo físico. Entonces, qué importante sería dar esta posibilidad, ¿no?, en este contexto de vulnerabilidad y ver realmente cuáles son las situaciones en las que se encuentran. Como digo, muchas veces hay violencia de género, pobreza estructural, como vemos en la pantalla, falta de educación, o el simple deseo de no ejercer la crianza. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Estado? Proveer la contención. Para eso también el equipo interdisciplinario de adopción, que generé en el año 96, como digo, teníamos uno de los aspectos era este, trabajar y proteger a esta persona, brindarle la tranquilidad, la compañía, el seguimiento, para que si desea hacerse cargo, perfecto, y si no podía, también. Y se protegía de esta manera el niño o niña que iban a ser, ¿no es cierto?, aquel no nacido, respetando esta decisión sobre el futuro de la gestación. No sé si alguien había hablado o levantado la mano algo. No, Doc, no. Bueno, yo sentí un ruido, no sé si es que alguien capaz que quería entrar y no lo he visto, pero no veo acá. Si alguien quiere entrar, no lo voy a ver. A ver si lo pongo más grande. A ver, admitir. Admitir. A ver. Admitir. Ay. Ahí creo que están todos admitidos. A ver. Bien, perdón que tuve que volver para atrás por el tema de admisión. Bien. Entonces, puntualmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? Que siempre tenemos que no hablar solo de la perspectiva de infancia, ¿sí? Sino tenemos que trabajar con perspectiva de infancia. No hablar de perspectiva de género, sino aplicar la perspectiva de género. En este caso, respondiendo a esta persona, mujer, que no quiere maternar, pero que tenemos que contener de igual manera, no la tenemos que obligar, ni tampoco decirle, tenés que abortar si no lo querés, ¿por qué no optaste? Entonces, ¿cuál es el planteo que yo hago en este tema? Hay una contradicción sistémica, la ley de interrupción voluntaria del embarazo y el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque la ley le da el derecho a decidir sobre su cuerpo, interrumpir el embarazo, o al plazo hasta 14 semanas o más según las causales, en base a la plena autonomía de la libertad. Y si nosotros respetamos esta libertad para poder dejar sin vida a la criatura que está portando, al no nacido, ¿por qué no podemos tomar la misma conducta cuando realmente la mujer en el embarazo dice, no me voy a hacer cargo? ¿Por qué podemos aceptar la muerte y no podemos aceptar la vida? Es un poco el planteo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto impide planificar la vida, ¿no es cierto? Y hay una contradicción. Se puede, como digo, resolver sobre la muerte y no sobre la vida. Entonces, la paradoja es, si tiene capacidad para abortar, ¿por qué no le vamos a dar la capacidad para poder decidir sobre el bebé o el niño o niña que está realmente gestando? ¿Qué les parece a ustedes? Yo concuerdo al 100%. Creo que es un debate súper interesante. Bueno, en el momento cuando se dio el debate con respecto al aborto, también entraban derechos como a confluir, ¿no? A chocar. Por un lado se hablaba del derecho al propio cuerpo, por otro lado se hablaba del derecho a la vida, pero por otro lado hablábamos de la existencia del aborto de siempre, de la clandestinidad. O sea, son debates que me parecen más que importantes. Esto Son que usted temas, acaba de decir, exacto, me parece
pero me parece fundamental, así como estamos decidiendo y tenemos una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, ¿por qué no tener la misma posibilidad de que esa persona pueda llevar un embarazo adelante, pero no hacerse cargo de esa criatura? Y bueno, y para eso hay que tener, me parece, los recursos y un aparato estatal y equipos que permitan justamente la contención de la Y mujer para no precisamente generar para eso esta está el coacción. equipo interdisciplinario de adopción, o sea, por eso Ahí se está, creó y por eso se hizo esa contención también. tal cual. El tema es eso, ¿no? Tratar de proteger, no de condenar, no de juzgar, solamente de tratar de darle una instancia superadora a esta persona. Entonces, la inconstitucionalidad, hablo yo del plazo del artículo 40, del artículo 607, cuando habla de los 45 días. Ustedes saben que ese artículo habla de que si una persona está en situación de riesgo, no tiene la afiliación conocida, un chico que fue dejado en la acequia, en la esquina de su casa, o que fue dejado en la puerta de la iglesia, que no tiene filiación conocida. Entonces la ley que dice, tenemos 30 días para buscar a la familia. Yo digo, 30 días para buscar a quien lo abandonó, que muchas veces, como no tuvo un equipo interdisciplinario, alguien que la contuviera, no pudo decir no puedo, o lo dijo y no le escucharon, y entonces tomó esa decisión. O bien tiene una situación, a lo mejor hasta de violación, vulneración, o es un adolescente, bueno, hay distintas situaciones. Hay que buscar, y buscar a la familia de quizá que esa niña, yo he tenido casos donde dice, a mí me criaron de una manera que yo no quiero que mis padres se hagan cargo. Por supuesto que si ellos saben que tengo una criatura, la van a querer criar, pero yo no quiero. Quiero que tenga una familia como la que yo no tuve. Por ejemplo, ¿es respetable? Cuando pasa eso, buscamos la familia que viva hasta abajo de las piedras. Nunca son 30 días, es mucho más. Y la verdad es que es actuar también sin perspectiva de género, porque están violando a lo mejor ese derecho a la intimidad de esa mamá, y sin perspectiva de infancia, porque no le están dando al niño o niña la familia que merece. Entonces, estamos vulnerando, como digo, el derecho a la intimidad, a pasar la página, genera revictimización, y la consecuencia es fomentar la entrega directa. O sea, si a mí voy a la justicia o dejo a mi niño acá y me van a investigar y van a hacer todo, ¿qué es lo que yo preferiría hacer? Lo entrego, quizá por nada, quizá por algo. Hemos tenido casos de personas que hasta por una bolsa de mercadería para sus otros hijos, violentando, por supuesto, de esa manera a esa persona. Pero lo importante es que se viola el derecho a la integración familiar inmediata y al apego temprano. ¿No les parece a ustedes? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, a ver las otras personas que están ahí en el grupo, de si me quieren a lo mejor realmente hacer la contribución o qué piensan, porque por supuesto que por algo no se actúa de esa manera. ¿Será que no somos muchas las que pensamos en esta prioridad del derecho, precisamente como digo, generando un cuidado a la mujer y generando un cuidado al niño? No obligando, no violando esta libertad de decidir, esta autonomía que tanto se habló y se habla por parte de distintos organismos, pero que a la hora de la verdad, a la hora de decidir, dejan a los niños o niñas en un lugar o buscando una familia que quizá esa mamá no quiere para ese niño. Y respecto a la evidencia científica sobre por qué esto es negativo, los 30, los 45 o los años que quedan los niños sin una familia, es la depresión, ¿no? Hay un médico ahí que, bueno, la verdad que yo lo estudiaba cuando trabajaba en el tema de adopción y justamente profundicé mucho en qué pasa con esa criatura. Y justamente hablan de cuadros depresivos por separación de la figura de apego, que es lo que hablamos recién con las personas que los vinculan y después los sacan. El hospitalismo, o sea, la institucionalización sin vínculo efectivo, es nociva, aún con buena alimentación. No tienen el cariño, el amor, y hay un daño cognitivo. La privación afectiva entre 3 y 5 meses genera deterioro irreversible. ¿Eso lo habrán leído aquellos que resuelven las situaciones de niños y niñas? Yo Yo creo creo que que no, yo sí. creo que no, de ninguna Entonces, manera. el tiempo de la burocracia no coincide con el tiempo del desarrollo psíquico. Eso para mí es de vital importancia tenerlo en cuenta. No olvidarnos de lo que merece y de lo que cada niño o niña necesita. Entonces, ¿vamos a permitir que esto siga pasando? Y ojalá que podamos difundir esto y decir no.
Entonces, el mito de la familia de origen es lo que nos ha causado muchas veces, ha causado a tantos niños y niñas esta situación. Y yo les digo que estoy trabajando en adopción hace, qué sé yo, no voy a decir 50 años, pero más de 40 seguro, en los cuales se debatía, me acuerdo en un congreso del 92, el tema de la familia biológica, donde empezó a sonar que hay que proteger, proteger, proteger. Yo entiendo que debe ser protegida, debe ser asistida, pero el niño debe, como dice la convención, crecer con sus padres, conocerlos, ser criado por ellos, pero también dice la convención que si a reserva, ¿no es cierto?, de lo que decida la justicia, esto no es conveniente, debemos dar una familia. ¿Sí? Entonces, la biología no es el único determinante de la familia. La identidad se construye a través de afectos y de historia. Lo pueden contar Natalia Freudo, que también estaba inscrita acá en el curso. Ella es una hija adoptiva que lucha porque se alumbre, en el sentido, ella tiene un libro escrito en ese sentido, ¿no? De alumbrar cuando una persona puede ser dada en adopción, tiene todo el cariño, todo el amor, ¿no? Tiene luz, tiene vida, y sobre todo el tema de la identidad biológica, ¿no? También dar la posibilidad de que todo niño y niña que no crece con su familia pueda ser adoptado, pero también conocer sus vínculos biológicos si es necesario. Y para eso es muy importante también el trabajo de la justicia y de los organismos administrativos, que lo que tienen que hacer es reservar toda esa historia documentada, ahora estará online, ¿no? Pero que no se pierda, que se tenga, que la familia que accede a esta vinculación pueda contar la historia, que pueda esa persona cuando es grande buscar sus orígenes, más allá que el origen la rechace, pero es un derecho que no podemos soslayar. Entonces, la biología es cierto que es el primer derecho, crecer con sus padres biológicos, pero si no, crecer en familia. Y tenemos también muchas, digamos, estadísticas que nos hablan de que los niños y niñas que más vulneraciones tienen es por parte de la familia. Entonces tenemos que ver qué familia y cómo interpretamos este derecho, no como único gran derecho, sino como un derecho que puede ser reemplazado por el de crecer en familia. Entonces, la identidad, como dijimos, incluye vínculos afectivos, cultura, experiencias vitales y no solo ADN. Y la familia de origen puede ser un entorno hostil. Si la mujer gestante, por ejemplo, no desea vincular al niño con su familia extendida por historia de violencia, el Estado debe, como ya le hemos dicho, respetar esa decisión. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que se propone? La propuesta es el consentimiento informado prenatal, por ejemplo, ¿no? Evaluación previa, intervención y consentimiento libre e informado. Cuando nace la criatura, se confirma, se ratifica. Tenemos 45 días, dice, incluso la ley lo decía, pero ¿qué decía más inteligentemente el Código Civil Viejo? Que hasta los 45 días tenía para ratificar, o sea que el plazo era hasta 45 días. Pero como decía hasta, si la criatura nacía y ese día ratificaba, por supuesto que podía arrepentirse, pero ya teníamos un principio de ratificación y le dábamos a esta persona, como dijimos recién, la posibilidad de dar vuelta a la hoja, la posibilidad de saber que su hija, hijo o la criatura que tuvo está cuidada y puede seguir con su vida. ¿Cuántas personas no lo hacen, no tienen esta valentía y tienen niños maltratados, descuidados o abandonados en sus propias casas? Tenemos miles de historias de niños y niñas que sufren, aunque tengan casa, comida, pero no tienen el amor, ni tienen esa persona que quiso maternar, que quiso, o paternar, ¿no es cierto? Y que lo tiene en su corazón y le da lo que necesita de afecto. Entonces, ¿qué es lo importante? La transición inmediata. Que el niño o niña se va del hospital a la familia adoptiva, evitando que la institucionalización. ¿Cuáles son los precedentes y el derecho comparado en este sentido? Bueno, tenemos que en Costa Rica existe esta adopción anticipada, hay proyectos para evitar abortos, incluso el doctor Naín, que es ahora el que está a cargo de la Lampionaf, la asociación que yo presidí hasta el año pasado, que fundé hace ya 17 años prácticamente. Bueno, en esta persona ha presentado el proyecto, y hay un proyecto del que comentó en el último congreso el año pasado, sobre el cuidado de la persona gestante. Y también, ay, se me está por acabar la pila de la computadora. También es muy importante tener en cuenta entonces que hay leyes que ya están priorizando este cuidado, esta forma de tener a esta persona, ¿no es cierto?,
durante su embarazo tranquila porque ya está decidido y nadie lo va a cuestionar. En Chile también, la ley anterior, ahora hay una nueva ley de adopción, hablaba de un procedimiento prenatal que permite el inicio judicial antes del nacimiento, y en Mendoza la ley 9120, ¿no?, habla de la intervención del equipo interdisciplinario durante el embarazo, pero está limitado por lo que es el Código Civil, o sea, interviene, pero no toma ningún tipo de decisión hasta tanto no se cumplan los 45 días. No sé si alguien quiere hablar o alguien quiere entrar. ¿Alguien levantó la mano? No. A ver, entonces, vamos a ver si alguien quiere entrar. A ver, admitir. Todos, a ver, admitir a todos. Ahí estamos. Bueno, perdón que tuve que volver a cortar porque las personas que llegan tarde por ahí estamos. Entonces, es muy importante, como decía recién, este tema de contener. Y como dije, en el código, en la ley mendocina, se habla de que el equipo interdisciplinario durante el embarazo va a poder y tendrá que asistir a esta persona que ha manifestado esta voluntad. El rol del equipo interdisciplinario es la protección. ¿Y de dónde proviene esta protección? De la evaluación profesional, no de los plazos. Entonces, hace un diagnóstico integral, evalúa la voluntad real y la salud mental, por supuesto, de la persona, descarta que haya algún delito, que alguien la esté coaccionando, que alguien le esté diciendo que no se haga cargo. Y también la contención, ofreciendo alternativas reales, ¿sí? Que lo puede criar y se la puede ayudar, o bien, de última, que puede darle una adopción para asegurar precisamente este conocimiento genuino. Y dentro de lo que es el equipo de adopción hay distintas ciencias, la psicología por la evaluación mental, ¿no es cierto?, el trabajo social, el derecho, pero también la medicina, porque era muy importante, por lo menos en los primeros equipos que, cuando se generó el equipo de adopción en Mendoza, era que un médico evaluara. En ese momento está el doctor Nafisi, después el doctor Albino, que también después tiene su fundación, donde evaluaba a la persona que tomaba esta decisión, y la verdad es que tenía como una historia clínica, porque cuando existe, ¿no es cierto?, realmente una responsabilidad por esa criatura, por el bienestar de la criatura, nosotros tenemos que saber si esa mamá estuvo enferma, si esa persona gestante, qué tipo de antecedentes tenía, cuál es su situación de salud, porque incluso ustedes habrán visto una propaganda en televisión donde están en el médico, cuando se hablaba del derecho a la identidad y el derecho a saber, donde le decían, ¿y qué antecedentes tiene? Y las personas se miran porque no saben, porque quizá lo compraron al bebé, o quizá le dieron en adopción y nunca le dieron un legajo. Entonces, qué importante que es también tener en cuenta en un equipo formado para este trabajo, esta función, que realmente tengamos la posibilidad de saber su historia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos? Una justicia más humana, pero no es una justicia solo la del Poder Judicial. En esta justicia, palabra justicia social, justicia distributiva, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? A todos los que están involucrados, desde la familia, que la ley le dice tenemos que respetar a esta criatura y darle lo necesario para su formación y protección integral, como también, ¿no es cierto?, desde el Estado, cuando se toman las medidas, ¿no? No demorar, no tratar no se avisa al Poder Judicial porque es por un tiempo, porque se la llevó la abuela, se la llevó la tía, porque está con la vecina, no se da noticia del conflicto, entonces se demora, o se da noticia, pero después no se toma la medida adecuada, o no se exige que se haga la audiencia, cuando veamos ahora el tema de procedimiento lo vamos a ver en otra clase, y bueno, entonces no se cumple con lo que la ley dice, y el niño o niña, y sobre todo todos los actores de este tema, van a verse perjudicados. Entonces, qué importante la actuación del Ministerio Público, la asesora o la asesoría de personas con capacidad restringida, ¿no es cierto?, o menores de edad. También el tema, ¿no es cierto?, de los fiscales cuando investigan el tráfico de niños. También el tema de la justicia de familia cuando tiene que tomar una medida, y la tiene que tomar, y tiene que hacer la audiencia que prevé el 105 de la ley mendocina y el 40 de la ley nacional, y en cada país tienen su propia legislación al respecto. Conocer a la criatura, conocer aunque sea recién nacido, sobre quién voy a resolver, sobre quién voy a decidir, porque lo veo como ser humano. Y también, ¿no es cierto?, tratar de que esta vinculación tenga en cuenta
qué persona, quién va a asumir. No es solamente un número, me toca por el número, sino por las condiciones, por la situación y sobre todo también capacitar para que nos animemos a la adopción de niños y niñas mayores, de grupos de hermanos cuando tenemos la posibilidad económica, porque tampoco es fácil ahora, pero sí dar esa oportunidad. Entonces el Estado con la legislatura, por ejemplo, yo hice unos proyectos donde proponía que desde el momento de la vinculación tuvieran obra social, porque hay muchas obras sociales que no reciben hasta la adopción, ¿sí? Entonces, justamente hoy hablaba con una persona que está muy vulnerada porque no tuvo obra social durante el periodo de guarda, eran chicos más grandes con problemas de salud físico, mental, con discapacidad, tuvo que contratar una obra social, quedó muy endeudada por este tema, y la verdad es que creo yo que es muy importante tener en cuenta que tenemos que proteger a aquella persona que se vincula para adoptar. Tenemos que darle todas las posibilidades. No cualquiera se hace cargo de niños más grandes o de grupos de hermanos. Entonces, el Estado tiene que responder en ese sentido también, ¿sí? Por eso, es una justicia en general. Entonces, el niño es la prioridad absoluta. La mujer que lo tiene también hay que respetar la autonomía, el derecho a decidir el destino de su gestación sin un tutelaje moral. Y eliminar la burocracia del plazo de 45, digo ese plazo, pero ahí estaría incluido también el plazo de los 180 días, que muchas veces son 280 o 380 o más, que son cuando se toman medidas de protección y tenemos un plazo de 90 y extensible a 180 para poder declarar la adoptabilidad cuando no se soluciona el tema familiar, o el tema de los 30 días del que también hablé, que es cuando un niño está en situación, ¿no es cierto?, donde no tenemos filiación conocida, y entonces no esperar 30 días buscando qué, cuando realmente nadie pudo contener a esa mamá, a esa persona que lo tuvo que dejar quizá donde no quería. Así que para mí es muy importante escuchar sus opiniones. Voy a dejar de presentar, espero, no quise hacer tampoco algo tan largo para poder conversar con ustedes estos temas, a ver qué lo que les parece, qué es lo que han podido asumir. Bueno, Sí, yo con respecto a lo último, qué raro interviniendo, pero justamente tengo un caso, pero muy cercano, y esto que usted habla al final me parece sumamente importante, el tema de la obra social y de la contención, de la gente que se anima a adoptar grupos de hermanos, y cómo es que esos grupos de hermanos, en este caso en particular, eran 5. Y eran dos, perdón, eran dos. Ellos empezaron con la guarda provisoria, lograron la adopción de uno de los niños con un retraso madurativo. O sea, ya vemos el proceso de institucionalización y este niño actualmente tiene muchísimos problemas a nivel, digamos, de lo que se llama la indefensión aprendida o cuestiones que tienen que ver con todo el proceso de institucionalización. Entonces, ¿qué pasó acá? Teniendo OSEP, demorando muchísimos tratamientos y muchísimas situaciones de internación que eran requeridas para la criatura y teniendo solamente 2 progenitores, o sea, mamá y papá, ¿qué pasó con esta familia? Esta familia que había iniciado también el proceso para adoptar al otro hermano, no pudo porque el niño, el otro hermano, no había forma de que el niño pudiera adaptarse a entender lo que era una familia de vivir en familia. O sea, intentaron todo, absolutamente todo, pero fue, pero bueno, yo quiero decir imposible porque realmente esta familia y estos papás fueron increíbles lo que hicieron. Y actualmente, con el otro niño, padecieron todo el año pasado, que nosotros hemos tenido que ayudarlos, porque el proceso de internación para este niño no se daba, había que internarlo sí o sí, había que dar la medicación con la obra social, todo, pero no llegaba la medicación. Es así, Marcela, es así, Marcela. No hay un cuidado integral No. ni un respeto de este interés superior que significa, como bien todos saben, el respetar todos los derechos consagrados en la Convención, que bueno, ya hemos hablado mucho de eso. ¿Alguna otra Claro, persona exactamente. que quiera hacer su contribución? Gustavo, Luis, Blanca, Andrea, Evangelina, Jessica, Dina, Ignacio, Elizabeth y Siva, que no sé si es su nombre. Están muteados todos. Sí, no, buenas noches. Sí, me queda mucho más claro para transmitirle a mis docentes cuando necesitan alguna información. Y más que nada, quedé muy enganchado con esta propuesta que hace Mari,
con respecto a dar el Estado todas las posibilidades, ¿no? Tanto con la obra social como los beneficios, ¿sí? Como la educación, la salud, el cuidado, respetando ese cuidado integral, ¿no? Y esto tendría que estar inserto en las políticas públicas más que nada, ¿no? Porque nos vamos nosotros como que van Mire, yo hice trabajando proyectos de ley, departamentos Luis. estancos. Hice un proyecto Exacto. de ley, lo llevé a la Nación, lo llevé a la provincia, más otros que traje también a la provincia, 100 proyectos, si alguno conoce un diputado o senador, siempre yo ahí Eso parto. tenemos, Mari, eso es lo que Porque iba a proponer. Eso que lo fomentemos y que vayamos haciéndolo circular para que en algún momento llegue, ¿no? Que prenda. así Me es. ofrezco Y a mire, hacerlo nosotros también, circular. quiero comentar un caso que llevamos con el doctor Bianchi y con ANSES, donde logramos, después de, ahora van a ser creo que más de 2 años, que una familia que adoptó, que como vieron que dan el SUAF y hay un límite, le dan solamente al que ganaba en ese momento 150.000 pesos. Ahora el límite es 4 millones, miren la inflación que hemos tenido, pero bueno. Era 150 si trabajaba uno, pero si trabajaban dos era 300. La señora, como quería cuidar a las niñas adoptadas y al niño, a los niños adoptados, entonces dijo, no trabajo más. Pero como el señor ganaba 160, el ANSES no le pagó. No le pagaba ni nacimiento, ni adopción, ni ahora, ni nada, ni escolaridad, ni hijo, ni nada. Cuando yo le planteamos la inconstitucionalidad, porque decimos, primero es el derecho a la salud de estos niños y de todo niño. Pero si fueran dos los que trabajan, o sea, si una mamá dice, no, yo voy a trabajar, entonces sí le pagaría y las niñas quedarían con una empleada o solito. ¿Qué estamos priorizando? Estamos incentivando la adopción de chicos más grandes cuando tomamos estas actitudes, porque sabemos que después de la vulneración sistemática de la familia y del Estado, los chicos necesitan doble tratamiento, psicológico y a veces médico también, porque no ha habido un cuidado. La ANSES todavía se está negando. Regala plata para todo y no para los niños. Nos hizo recurso de apelación, lo ganamos por supuesto, después hizo recurso extraordinario, lo ganamos también, después hizo recurso de queja por no pagar una miseria a los niños y niñas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y no es algo de este gobierno, digo que eso es un reglamento que viene de hace muchos años atrás. Pero bueno, lo luchamos, ahora hay que esperar porque tampoco quieren pagar a pesar de que perdieron todo, no les importa, porque al Estado uno qué le va a hacer. Y entonces uno se da cuenta de que este interés superior y ver a la infancia como prioritaria, en el caso concreto de una institución como esta, estatal, que debe cuidar a los que cuidan, como sería en este caso esta familia, no lo hace. Por eso digo que es muy importante difundir y realmente luchar por estos derechos, que en algún momento yo siempre digo va a salir un tiro para el lado de la justicia, en el sentido de que, bueno, vamos a tener quizá mayor difusión de estos derechos y de cómo tenemos que actuar. Así que, sí, Elizabeth. Tengo una consulta, por lo que veo, ¿no? En las convocatorias, cuando es la última instancia donde los niños, que generalmente son niños más grandes o grupos de hermanos, Sí. se abre para todo el país, buscamos familias, demás. Esas convocatorias, cuando empiezan las vinculaciones, son de meses, en donde las familias se tienen que, si eligen algún niño de otra provincia, se tiene que instalar en otra provincia, lo que le puede llegar a implicar 2 meses o más de no trabajar. O sea, por Es que supuesto precisamente si estamos priorizando el derecho de niñas y niños, deberíamos tener en cuenta un programa de asistencia a la familia que adopta, porque en realidad lo hace por amor, como vamos a ver, después en las otras clases nos quedan 2, así como para hacer una por cada módulo. Realmente es un encuentro de amor, de necesidades, todo, pero también sabemos que es mucho más caro un niño internado y el daño que le hacemos que lo que podemos pagar a veces de un hotel o un subsidio, como en este caso. Exacto. Yo creo que las familias que adoptan deberían tener un subsidio diferente cuando son chicos más grandes. Por ejemplo, en Mendoza lo que se aprobó es que cuando adoptan chicos más grandes no necesitan el patrocinio, porque creo que eran 4 y 1, el doctor está ahí, y hay familias que no lo podían pagar y entonces el chico quedaba sin adopción. O sea, increíble. Pero bueno, eso yo presenté un proyecto, bueno, lo presenté a través de una senadora que nos escuchó, en el sentido de que no es quitarle el trabajo al abogado, que el abogado trabaje en el momento que se toma la medida de excepción,
para luchar para que ese niño tenga la familia y se declare la adoptabilidad en su caso o vuelva con la familia si es pertinente. Pero no cuando ya terminó todo ese proceso, que no tuvo ni abogado y estuvo año internado, cuando ya uno vinculó y es solamente sacar el papel de adopción, porque el encuentro de las personas y el control ya lo hemos tenido para darle la guarda. ¿Me entienden cómo es el planteo? Ahora, el tema es ese, tratar de sacar adelante a las criaturas a través de conductas o de acciones positivas de respeto de derechos humanos. Bueno, no sé si a alguien le falta algo, ya estamos ya en la hora. Bueno, les quería contar, más allá de eso, que estoy contenta de que estén acá, de que hayan venido hoy, y yo voy a dejar la clase, ya queda grabada en la plataforma, y vamos a tener 2 clases seguidas ahora para terminar este mes, y después el que quiera hacer el curso va a estar todo grabado, nada más que se tiene que inscribir, le doy el acceso, y ahí el trabajo final va a ser un trabajo monográfico o bien un multiple choice de preguntas, si no, a ver si leyeron algo, no va a ser difícil, pero va a haber esas 2 modalidades de aprobación, que esa la vamos a colgar a fines de este mes. Entonces, la próxima semana tenemos la clase sobre puntualmente procedimiento, todo esto, y vamos a ver y equipo interdisciplinario, más puntual, y después vamos a ver el tratamiento de casos o sentencias, en clase vamos a comentar, así que ahí vénganse están todas en la plataforma, el que las quiere ir leyendo, donde puntualmente hay algunas que yo no estoy de acuerdo, generalmente, pero es para discutirla y para darnos cuenta de cómo deberíamos actuar, ¿sí? Hay excelentes juezas y jueces de familia y asesoras y asesores y todo, pero también a veces, más allá de la excelencia, el tema es el estar cerca de la realidad y resolver lo mejor para esa criatura. Así que bueno, yo ya les voy a informar la próxima reunión, ahora, y entonces ya la voy a publicar, les mando las fechas. Hoy estamos a 11, sería la próxima el 19 y la última la vamos a hacer creo que el 26. Entonces ya terminamos ahí. Sí, muchas gracias, Evangelina. Bueno, gracias a todas las que saludan. Entonces, así yo ya se los voy a publicar el 19 y el 25 o 26, hacemos la última, ya les informo. Siempre a esta hora, que es cuando más o menos están terminando las tareas y pueden. Así que bueno, tráiganse las preguntas. En general, este curso, lo que en este primero, porque esto, como le digo, queda en la plataforma y se puede hacer cuando se quiera, compañeros, amigos que lo quieran hacer, no hay ningún problema. Al contrario, me parece que es bueno el material y es para reflexionar. Después tendremos, no estas clases así de hablar del tema, sino clases de consulta. Entonces, esta primera corte van a ser todos estos videos originales con ustedes ahí. Y en las otras cortes, como ya está grabada las clases y los contenidos, y está todo el material ya subido, el material bibliográfico, entonces lo que se puede hacer después es tener una clase a lo mejor cada 2 semanas donde ustedes hacen consulta de lo que han leído, de lo que han escuchado. ¿Está claro? Sí, ¿a dónde está subido? Perdón, porque yo llegué tarde. Está todo en la plataforma Mood. Ustedes si se inscriben, yo les mando, creo que usted está, Marcela, se les llega, casi todos tienen con la misma contraseña, creo que hay muy poquitos que ya tenían la inscripción anterior. La contraseña era adopción con A mayúscula .2025. Y el usuario, dentro de lo que es los chats de acá, el primero es donde está la página donde ingresan. Y el usuario es el nombre en minúscula. En algunos el nombre que está en el mail y en otros el nombre completo, depende, algunos tienen 4 nombres y no puse 4. Pero el tema es que les llega y si no, me hacen un WhatsApp y yo me fijo qué pasó si no les llegó. Pero los únicos que falta ingresar son los últimos 6 que se inscribieron hoy, los demás están todos ingresados a la plataforma. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, me alegro mucho de verles. Hasta pronto. Bueno, nosotros nos anclamos porque llegamos desde la red. Bueno, no hay problema porque todo lo que ya di está todo grabado en la plataforma, mi querido Gustavo. Así que los que no han estado antes, ahí van a estar y van a ver todo. E incluso voy a subir algunos otros videitos. Hay varios videitos que hice con Netbook, ¿sí? TKM, que son muy interesantes, ¿no? Muy en español, ¿no? Dicen la palabra menores a veces. Yo algo no lo comparto, pero como están muy didácticos, entonces yo el documento lo resumí para que alguno no tenga tiempo de leerlo todo, pues sé que hay poco tiempo, en esos videitos y en algunas, digamos, presentaciones, ¿sí?
Así que bueno, les espero y gracias. Gracias por estar y por interesarse, porque eso quiere decir que quieren cambiar algo y que realmente le conmueve el sufrimiento de tantas niñas y niños. Gracias, muchas gracias. Como siempre, un placer. Gracias, buenas noches. Gracias, Abrazo. hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias. Muchas gracias.